El doctor Jaime Zabludovsky Cooper, él es presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. El doctor Zabludovsky posee la licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y también es doctor en Economía por la Universidad de Yale. Como presidente, es vicepresidente y socio fundador de Equom Inteligencia Comercial. Ha asesorado a gobiernos de países latinoamericanos y asiáticos, a organismos multilaterales internacionales, empresas mexicanas y asociaciones empresariales en asuntos relacionados con comercio internacional y competitividad. Fue subjefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y jefe negociador del TLC entre México y la Unión Europea. El doctor Jaime Zabludovsky Cooper ha sido subsecretario y embajador del gobierno mexicano. Bienvenido. En primer lugar, como imagino que lo han hecho todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, quisiera agradecer muchísimo la invitación a participar en este Congreso de la Comunicación, Cumbre de la Comunicación. Y pues no estoy acostumbrado a hablar al principio porque generalmente me castiga el orden alfabético y soy el último que habla. Entonces, pues voy a tomar voy a aprovechar que me toca hablar al principio para tratar de abordar la pregunta que nos hicieron de hacia dónde queremos ir o cómo vemos a México, o hacia dónde quisiéramos ir en los próximos 10 años. Y yo creo que la pregunta es muy fácil, o sea, son de las respuestas que es muy fácil contestar. Yo creo que México debiera aspirar en los próximos 10 años tener dos características, y digo dos características nada más. Puede sonar muy fácil, pero una vez que veamos lo que son estas dos características, vamos a ver que la agenda de trabajo para llegar a ellas es bastante complicada. El primer tema es que México debe crecer rápido y sostenidamente. El crecimiento que hemos tenido en los últimos años ha sido un crecimiento mediocre, un crecimiento de 3, 4% cuando nos va bien, y eso no es suficiente para alcanzar los niveles de bienestar que la población mexicana merece, y no es suficiente para reducir y desaparecer los rezagos sociales que existen en el país. Entonces, el primer objetivo que debería tener México en los próximos 10 años es crecer a tasas de 7-8% que nos permitan que el ingreso per cápita se duplique en el periodo de una década. El segundo tema que debemos de tratar de conseguir es convertirnos en un Estado de Derecho, que no lo somos. Y las dos cosas van de la mano. Para poder crecer, tenemos que ser un Estado de Derecho en donde los derechos de propiedad y la ley se aplique sin distinción y efectivamente. Yo quisiera sé que tengo el tiempo muy reducido, quisiera decir lo que yo creo que hemos hecho bien en los últimos 20 años y lo que yo creo que no hemos hecho bien y que por lo tanto tendríamos que hacerlo en los próximos 10 años, aunque 10 años probablemente es demasiado tiempo, para poder hacer que en los 10 años que queremos podamos alcanzar tasas de crecimiento elevadas sostenidas y convertirnos en un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que ha hecho bien México? Yo creo que México ha hecho bien la consolidación macro. Creo que hoy tenemos un gran consenso alrededor de las finanzas públicas y de la importancia de tener estabilidad de precios y finanzas públicas ordenadas. Creo que la independencia del Banco de México, la autonomía del Banco de México, es una de las grandes reformas estructurales en México que nos han permitido tener la estabilidad macro, que hoy es muy envidiada y muy envidiable. Si vemos sobre todo en el entorno económico tan complicado que tenemos internacionalmente. Segundo, creo que México, una reforma que ha sido totalmente, si no voy a decir menospreciada, que no ha recibido lo que yo creo que es el mérito que merece, es la reforma del sistema de pensiones hecha en los 90. El hecho de que tengamos un sistema de pensiones privatizado significa que hoy tenemos alrededor de 11,000 billones, 117,000 millones de dólares en fondos de ahorros privados, que es una gran fuente de estabilidad macroeconómica, que es una gran fuente de demanda de títulos de largo plazo y que es uno de los elementos que explican la estabilidad macro de México.
Evidentemente tengo vela en el entierro. Creo que México hizo muy bien en los 90 el proceso de inserción en la economía mundial. Creo que la búsqueda de tratados de libre comercio y la apertura económica de México ha sido una de las grandes cosas, no solo en términos de conseguirle acceso a los exportadores mexicanos en condiciones de privilegio a un número muy importante de mercado, pero también ha dado reglas de largo plazo para hacer negocios en México. Y finalmente creo que la separación o la autonomía de la Suprema Corte de Justicia que se hizo a principios de 94-95 también ha sido un primer paso, muy incompleto todavía, pero un primer paso en la separación de poderes en México. ¿Qué falta? Yo creo que una de las cosas más importantes que falta es completar la transición política en donde hemos sido capaces de tener un régimen electoral y una democracia electoral relativamente eficiente, pero tenemos un sistema político terriblemente ineficiente para lograr acuerdos. Probablemente la principal y la reforma más importante y más urgente que se requiere hoy es una reforma que nos permita ponernos de acuerdo más fácilmente, porque hoy yo creo que la estructura de incentivos del aparato de gobierno no privilegia los acuerdos, al revés, yo creo que castiga los acuerdos, y eso hace que, a pesar de que tengamos una economía en donde está totalmente sobrediagnosticado qué es lo que tenemos que hacer, no hayamos podido ponernos de acuerdo. Y no es que no sepamos qué es lo que hay que hacer. Lo que yo creo que es lo más importante hoy es que no existen los incentivos para que los actores políticos hagan lo que tienen que hacer para que podamos crecer y podamos atender las necesidades del país. Y finalmente, el Estado de Derecho. Creo que la necesidad del país de moverse a un sistema donde se aplique la ley de una manera efectiva, transparente y de manera pareja es urgente. Y solo en la medida en que podamos hacer esas cosas, creo que vamos a poder lograr lo que yo dije que creo que es el objetivo, por lo menos de la política económica, que debería de ser tener tasas de crecimiento de entre 6 y 7% para poder duplicar el Producto Interno Bruto per cápita en la próxima década. Y con eso yo concluiría mi intervención. Muy bien, pues muchas gracias al doctor Jaime Zabludovsky. Claros conceptos, como lo comenzó diciendo él, se dice fácil, y el chiste está hacerlo. Y el sobrediagnóstico que tenemos de lo que hay que hacer, pero el problema es ponerse de acuerdo cómo.